¿Sí? Pues no me presento entonces. No, veo muchas caras conocidas. Eso me hace ilusión, entre otras cosas, porque sigáis pensando que merece la pena escucharme. Eso ya es un gran halago. Y en primer lugar, pues dar las gracias a Adri y a Gita por la invitación, por pensar que podía aportar algo a su formación. Y eso es lo que voy a intentar, aportar lo que pueda desde la perspectiva del ejercicio físico. Y dentro de las diferentes cosas que pusimos encima de la mesa para ver qué podía aportar yo, al final decidimos hablar de las variables y la exposición al ejercicio en gente con dolor, personas que sufren dolor. La idea no es convertir la tarde de hoy en una clase de dolor, no es la idea. Vamos a hablar fundamentalmente de cómo el ejercicio nos va a permitir abordar diferentes aspectos que influyen en el dolor. No voy a entrar en mecanismos, no voy a entrar en diapositivas de estas súper complejas que suelo poner casi siempre. He hecho un seminario intentando que sea bastante clínico, que expliquemos qué cosas se pueden modificar con el ejercicio de las influencias que hay en el dolor, cómo podemos sospechar que la persona que tenemos delante puede estar teniendo esa problemática y luego qué variables o qué estrategias de ejercicio vamos a tener que utilizar para conseguir cambiar eso. Es decir, podemos tener muy claro que tenemos que trabajar. Pues a una persona tenemos que trabajar los glúteos, glúteo mayor, glúteo medio, además algo el gemelo y además algo el core. Pero a veces nos encontramos pacientes que tienen tanta atención hacia la zona que es imposible hacer el ejercicio. Y tengo muy claro qué es lo que quiero ganar, pero no soy capaz. Pues bien, vamos a aprender, o voy a intentar mostrar, ideas para quitar ese elemento cognitivo que está influenciando en que no podamos hacer el ejercicio que realmente queremos implementar. A veces pasará que hay pacientes que directamente no toleran el ejercicio. Es decir, que los ponéis a hacer ejercicio y sabéis que hacer ejercicio es la solución o parte de la solución a su problema, que es prácticamente imposible que mejoren si no hacen ejercicio. Pero es que la persona no lo tolera, porque lo que se supone que debería generarle una hipoalgesia le genera una hiperalgesia. ¿Cómo empezamos con estas personas? ¿Cómo lo hacemos para iniciar este ejercicio que sabemos que es fundamental en su recuperación, pero que no lo toleran? Pues os intentaré enseñar algunas estrategias para todo esto. ¿Qué sucede cuando alguien memoriza que dolor y movimiento es lo mismo? Cuando alguien, con el simple hecho de pensar en moverse, ya tiene dolor a ese movimiento. ¿Cómo iniciamos un ejercicio para eso, para esa situación? Pues os enseñaré estrategias para esto. ¿Cómo hacemos la evolución cuando alguien tiene mucho miedo a moverse? Cuando tiene miedo a moverse, cuando tiene miedo a afrontar diferentes actividades de su vida diaria, que eso le llevan evidentemente a una calidad de vida bastante limitada. Pues cómo podemos hacer, y os enseñaré diferentes formas de exposición para que cojáis cada una de ellas en función del contexto de la persona que tengáis delante. Entonces, digamos que lo que vengo a explicar es esto, es decir, cómo lo que ya os han ido explicando en esta formación, pues de cómo trabajar pues a nivel muscular, pues a nivel de intensidades, a nivel de volúmenes y todas estas cosas que os han explicado, pues digamos que de alguna manera cuando nos encontramos limitaciones vinculadas al dolor, cómo tener estrategias para poder implementar eso que queremos implementar. Y eso es básicamente lo que vengo a explicar. Repito, y voy a intentar que sea lo más sencillo posible, voy a intentar que sea lo más aplicable posible y desde ahí, pues si hay algo que queréis que entremos más, pues entraremos. Si tengo el conocimiento para hacerlo, pues lo intentaré y llegaremos un poco hasta donde queráis. Como siempre digo, el seminario es vuestro y yo os acompaño hasta donde me dé el conocimiento. Y donde no me dé, pues os seguiré acompañando en la búsqueda. Eso sería la cuestión. Así que vámonos al lío, que el tiempo nos apremia. Aunque no pretendo hablar de dolor, sí que creo que hace falta contextualizar. No sé muy bien cómo estáis de puestas en conocimiento de dolor. No lo sé. Eso siempre es un hándicap cuando hablamos de esto, pero sí que me gustaría que al menos nos llevásemos 4 ideas para todo el mundo colocarse en el mismo plano.
Pero así, por regla general, mucho conocimiento de dolor, no. Medio. Bueno, si es medio, ya es más que bien. Bueno, ¿qué has dicho? Exacto, medio alto, vale. Pues bien, hay que plantearse que en los últimos años el conocimiento en dolor ha cambiado mucho y hoy en día se habla muchísimo en las redes, se habla muchísimo en prácticamente cada congreso que vas dentro del mundo de la fisio, bastante menos en otros mundos, pero digamos que de alguna manera se podría decir que el dolor es una opinión cerebral, es decir, es la opinión del cerebro de que la situación es potencialmente peligrosa. Es decir, dolor es igual a peligro y, por tanto, el peligro es contextual. Una misma situación, un mismo estímulo en un contexto y en otro contexto pueden ser completamente identificados completamente diferente. Cuando el cerebro detecta o decide que algo es peligroso, va a utilizar siempre una serie de informaciones y siempre va a utilizarlas todas, siempre. La cuestión es que a veces unas serán más importantes y otras veces serán otras, pero siempre va a tener una utilización de un montón de cosas. Y este es un poco el resumen que me gusta presentar en cuanto a cuáles son los aspectos que utiliza el cerebro para determinar si algo es peligroso o no y determinar si hay o no que producir una señal de dolor. Dicho de manera muy rápida, sin entretenernos demasiado, la primera información que va a escoger el cerebro será lo que envíen los tejidos. Parece un poco una sensación últimamente de que nos olvidamos del tejido, de que pensamos mucho en cerebro, en muchas vías de abordaje del dolor, pero el tejido es importante. Y aunque, según los que se dedican a investigar esto, dirían que se puede generar dolor sin información nociceptiva, yo tengo muchas dudas y creo que, salvo alguna situación muy concreta, la mayoría de veces va a haber un cierto punto nociceptivo. Entre otras cosas, porque cuando el cerebro se pone en alerta va a generar una serie de señales periféricas para cambiar la actividad inmunológica, y esa actividad inmunológica va a generar una nocicepción por ende. De tal forma, hasta qué punto es posible apagar completamente la nocicepción cuando el cerebro, cuando tiene peligro, va a generar esa respuesta. Entonces ahí es donde me cuesta entender, salvo ya digo, alguna situación un poco de laboratorio, entender que exista un apague completo del proceso nociceptivo, ¿no? Pero en cualquier caso, los tejidos son importantes y es lo que creo que primero que hay que descartar. Siempre, ante alguien que tiene dolor, creo que es lo primero que hay que descartar. Si el tejido está diciendo algo y cuánto está diciendo. Desde ahí vamos a irnos a la médula. Y dentro de la médula habrá dos cosas que valorar. ¿Cuánto de excitada está la médula? Es decir, ¿qué sumación de factores hay en la médula? O lo que es lo mismo, de todos los tejidos que recoge información esa médula, ¿cuántos de esos tejidos están enviando información al mismo tiempo? La sumación de todas esas informaciones darán el grado de excitabilidad de ese segmento medular. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, un pequeño estímulo del ligamento lateral interno de la rodilla y a la vez tengo una inflamación intestinal, esos dos estímulos van a ir a la misma médula. La información que enviará el estímulo nociceptivo desde el ligamento lateral interno, que llegará hasta la médula, vamos a poner que el ligamento dice 1 y el intestino dice 1. Lo que va del ligamento hasta la médula es 1, lo que va de la médula al cerebro son 2. ¿Sí? Porque es la sumación de todos los factores. Y eso será lo que llamamos hiperexcitabilidad o facilitación. Y luego va a tener que estar en contraste con qué capacidad de inhibición tiene el cerebro. Es decir, qué capacidad tiene de bajar esa excitabilidad cuando algo no le importa. Por tanto, si el cerebro tiene la capacidad de generar -1, yo tengo un ligamento 1 hasta la médula, intestino 1 hasta la médula, sumación 2, inhibición -1,
información total, 1. ¿Sí? Y siempre vamos a estar en ese juego, siempre es ese juego, siempre es ese juego. Pues bien, la inhibición va a ser una de las cosas de las que vamos a hablar y vamos a ver cómo el ejercicio nos puede ayudar y en qué situaciones, cómo la podemos potenciar más y en qué situaciones tenemos que hacer algunas estrategias específicas. Todo este paquete de información, sumas y restas, llegará al cerebro. Y desde aquí el cerebro escoge otras cosas. Por ejemplo, cómo está el sistema inmune. El cerebro constantemente chequea cómo está nuestra función inmunológica. Os habrá pasado cuando tenéis una gripe, ¿qué os pasa en el cuerpo? Que os duele todo. Pero en cambio, ¿tenéis lesiones fuera? No. Pero el sistema inmunológico se encarga de dar una señal suficientemente importante como para que el cerebro piense que estamos en peligro. Es momento de guerra, es momento de ahorro energético, por tanto, estaremos cansados, cansadas, con somnolencia, con apatía, etcétera, etcétera. Pues bien, pensar que hoy en día vivimos en una sociedad en la que el sistema inmunológico va a horas extras. Vivimos en una sociedad con mucha gente con procesos de inflamación mantenido durante muchos años. Eso, indudablemente, le genera al cerebro una percepción de más vulnerabilidad interna, de tener menos recursos internos, y eso facilitará que ante una situación determinada, como considera que tiene menos recursos, incrementará la sensibilidad con mayor eficacia. Hormonas. Pues bien, las hormonas, sabemos, por ejemplo, que la gente con problemas tiroideos tiene más facilidad para tener dolor crónico. Sabemos, por ejemplo, que hormonas como la oxitocina o la melatonina reducen el dolor. Sabemos que el cortisol influye sobre el dolor por diferentes vías, es decir, las hormonas son unas moléculas importantes para que el cerebro determine cuán de peligrosa es la situación y qué recursos tenemos internos. El sueño, súper importante. La gente que duerme mal, ya sea porque duerme muy poco, ya sea porque se despierta mucho, después de dormir mal o de despertarse mucho, se neuroinflama. Y si estamos neuroinflamados, estamos más sensibles. A todos los niveles. A nivel de dolor, a nivel de carácter, a nivel de luz, a nivel de sonidos. ¿Cómo estáis después de una noche de juerga al día siguiente? Si dormís poco. Os molesta más la luz, os molesta más el sonido, todo molesta más. Pues las personas que duermen mal constantemente van a tener ese estatus de manera constante, siempre. Con lo que va a ser un factor que el cerebro va a tener en cuenta también. La atención, otro de los elementos que vamos a ver con detalle esta tarde. Luego hablamos de él. Las expectativas y la representación también. Vamos a ver las dos, especialmente la representación y la importancia que tiene. Creo que a veces nos olvidamos un poco de ella, especialmente a nivel motor, y creo que en muchas ocasiones es el primer paso antes de empezar un entrenamiento de ejercicio. Entonces, hablaremos de ello. La medicación o estupefacientes. Especialmente aquí la problemática es la gente que toma opioides durante mucho tiempo. Hay un momento en que cuando la gente toma opioides durante mucho tiempo, el propio opioide puede empeorar el dolor. Y hay momentos en los cuales tenemos que hablar con medicina para ver si se puede moldear un poco esa medicación, porque puede ser un bloqueo hacia una mejora clara de ciertos tipos de pacientes. La memoria y el condicionamiento también vamos a hablar de él, de manera concreta.